Les saludamos con muchísimo cariño a todos nuestros televidentes. Estamos en Conversando con Paula. Gracias por seguir allí y acompañarnos siempre. En el día de hoy, tocando, digamos, un tema bastante sensible, y por eso tenemos a una invitada muy querida y especial para nosotros, que es la doctora Frances Stock. Es médico formada además en nuestra Universidad de los Andes como médico general, hizo pediatría en el Hospital Universitario de los Andes, pero además tiene su especialización en oncología realizada en el JM de los Ríos de Caracas. Ella tiene ya casi 20 años dentro del Hospital Universitario de los Andes como pediatra oncólogo exclusiva prácticamente, teniendo siempre por supuesto apoyo de los colegas, pero como médico oncólogo pediatra en realidad es siempre el punto de referencia para nuestros pacientes. Y decidimos hablar del cáncer en los niños porque además nos encontramos en el mes dorado. ¿Y qué significa esto del mes dorado? Es el mes de la concientización acerca del cáncer en los niños. Y se tiene que tocar la conciencia porque el cáncer en los niños, a diferencia de los adultos, no es prevenible, pero sí detectable de forma precoz. Así es. Y yo creo que eso sí es importante que lo dejemos en el ambiente porque las mamás tienen que llevar a los niños a control, precisamente para que el pediatra pueda decir que todo está en condiciones. Así que bienvenida, doctora Frances, gracias por estar hoy aquí para hablar acerca de este tema, que bueno, es real, existe y tenemos que hablar de él. Bueno, muchísimas gracias. Siempre contenta con ustedes, conversando con Paula por todas las ayudas que hacen y además una forma de llegar a la población que el paciente oncológico pediatra existe. No está en los libros, no está en las historias, no está en la televisión. El paciente oncológico lo tenemos aquí en Mérida. Así es. Y lo que luchamos y lo queremos, y es la idea de este septiembre dorado, es que los papás, los cuidadores de los nenés, porque hay muchos, detección lo hacen las personas que cuidan a los nenés, sea tempranamente. Como tú bien decías, el cáncer no lo podemos evitar. No hay forma de hacer como en los adultos, que uno puede evitarlo. En los niños lo tenemos, lo que tenemos que hacer es una detección temprana. Y hay muchos signos y hay muchas situaciones de alarma que si los papás por lo menos tienen una pequeño conocimiento, pueden consultar y hacer una detección temprana. Y la idea es esa, una detección temprana de cualquier patología oncológica pediátrica. ¿Por qué se produce el cáncer en los niños? El cáncer se produce, nosotros tenemos células, todo el organismo se produce por la unión de muchas células. Estas células tienen 3 vías, o sea, ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cuando hay algún gen que tiene una información equivocada, esta célula cuando se está reproduciendo altera su forma y pierde la capacidad de morirse. Y es una célula que al no morirse se prolifera y produce el cáncer en cualquier tejido, desde el cuero cabelludo hasta los pies. O sea, cualquiera de las células cursa con estas vías y si hay una alteración en esta vía de su vida, de la vida de la célula, se produce el cáncer. Se produce el cáncer. Ahora, ¿cuáles son? Tú hablabas ahorita acerca de signos y síntomas que podemos ver en el paciente que nos pueden alertar para decirnos es posible que nos encontremos ante un niño que tenga un problema oncológico. Sí, hay síntomas de alarma. No es que todos los nenes que tengan estos síntomas van a tener cáncer, pero son síntomas de alarma. Estos nenes que sudan mucho a una cierta hora, o sea, son las 3, 4 de la tarde o en la madrugada y hay una sudoración profusa, deben consultar. Los nenes que tienen sangramiento en su naricita sin necesidad de traumatismo. Hay muchas veces que los nenes se meten su dedito en la nariz y sangran. Pero si no está asociado a ninguna de estas, o sea, de lo que hacen estos nenes, si no hay un golpe, si no hay alguna alteración dentro de la capilaridad, son signos de alerta cuando hay sangramiento. Cuando hay dolor de cabeza, cuando ese dolor de cabeza en los bebitos están dormidos y se despiertan porque duele la cabeza, es un signo de alarma muy temprano. Y además
que deben consultar prontamente. Cuando este dolor de cabeza además se asocia con vómitos, y son básicamente matutinos, o son cuando ellos están dormidos, es de consulta casi inmediata. Cuando tienen la barriguita y una barriguita está creciendo, un abdomen grande y se lo están bañando las mamás, el cuidador está bañando a los nenes y siente algo en la barriguita de los nenes, deben consultar de una vez. Cuando duelen los huesitos, pero ese dolor, en vez de ser calmarse, porque hay muchos dolores que no están asociados a cáncer, pero si ese dolor es cada vez más fuerte, es un dolor que en vez de mejorar empeora y se asocia con algo que empieza a crecer en su huesito, pues es de consulta inmediata. Perfecto. O sea, fíjese, hay cosas muy importantes porque es que el tema es que incluso un bebé recién nacido, un niño al mes, a los 2 meses, puede presentar estos signos de alarma. Y cuanto más pequeñitos, pues es más difícil. Sin embargo, bueno, de todo esto y más, vamos a hablar en el próximo segmento. Se nos agotó un poquito el tiempo, pero por favor no se muevan de allí. Saben que pueden además participar a través de nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono para aclarar sus dudas. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Conversando con Paula, el día de hoy hablando acerca del cáncer en los niños, y en el segmento anterior conversábamos con la doctora Frances Stock acerca del por qué se dan estos procesos en niños tan pequeñitos y cuáles son esos signos de alarma que la mamá siempre tiene que detectar, o el cuidador, para que además acudan lo más tempranamente posible al médico. Pero, ¿cuáles son los tipos de cáncer que encontramos en los niños? Bueno, en los niños tenemos 2 grupos grandotes, son los tumores sólidos y los tumores líquidos. Los tumores sólidos, que son los que tratamos nosotros, abarcamos más o menos el 70% de la población. Dentro de toda la estadística de los cánceres, el cáncer pediátrico ocupa el 7%, o sea, relativamente poquito, pero ellos tienen una alta mortalidad. De hecho, es la segunda causa de muerte por causas no traumáticas en los niños. Por eso es que es muy importante la detección temprana, para que nosotros podamos bajar ese índice tan alto que tenemos de mortalidad en oncología. Por eso es que es importante. O sea, tenemos poquitos, pero los poquitos que tenemos tienen mucha probabilidad de morir si nosotros hacemos una detección tardía. Los tipos de cáncer, como te decía, los sólidos son más o menos el 70%. De ellos, el que más tenemos nosotros en nuestro hospital, que llevamos unas estadísticas muy bonitas, todo paciente que llega es bien registrado y pasa, para nosotros saber con qué población contamos, es los tumores del sistema nervioso central, los tumores que dan en la cabecita. Como segundo tumor están los linfomas, ya sean los Hodgkin o los no Hodgkin, y ellos abarcan un porcentaje que ocupa más o menos entre el 30 y el 40% de la totalidad. Bastante. El resto pues está dado por los tumores renales, los tumores de la suprarrenal o de las cadenas parasimpáticas, que son los tumores neuroectodérmicos, y bueno, posteriormente los de huesito, y finalmente los que son de origen diverso, como de tiroides, de los de piel, claro, que son mucho menos comunes, son muy infrecuentes. Así es, así es. Ahora, cuando la madre o el cuidador acude con el niño porque tiene ciertos síntomas y va a la consulta, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas con las que cuentan ustedes para saber cuándo un niño tiene una patología oncológica? Dependiendo del sitio, porque cada tejido tiene su sintomatología. O sea, si viene un bebé cuya mamá dice, mira, él despertó con dolor de cabeza, nosotros deberemos hacer tomografía o resonancia del sitio donde está afectado, o sea, de la cabecita. Si la mamá dice, no, cuando lo estaba bañando le conseguí que le siento algo durito en la barriguita, hacemos un ultrasonido y de acuerdo a los hallazgos del ultrasonido hacemos tomografía o hacemos resonancia. Cuando son de los miembros, que es de las piernitas, que está aumentado de volumen, que le duele mucho, hacemos la radiografía y de acuerdo a los hallazgos radiológicos hacemos tomografía o resonancia. Muy bien. Ahora, ¿se puede a través de exámenes de sangre tener detección o hay algo que pueda indicarle al pediatra que este niño
tiene que ser revisado desde el punto de vista oncológico. Los exámenes de sangre normalmente están alterados muy tardíamente porque el tumor sólido invade secundariamente la médula ósea, o sea, son tardíos, son alteraciones hematológicas tardías. Eso te lo pregunto porque es muy importante que los papás sepan, porque la gente a veces cree que porque al niño le hicieron un examen de sangre y su hemoglobina está bien o su cuenta blanca está normal, que todo está bien en el niño, ¿no? Por eso es tan importante el tema de revisarlos, de tocarlos y de escucharlos cuando ellos dicen me siento mal. Así es, por eso es que igual una de las recomendaciones que siempre hacemos es que el paciente pediátrico debe ir a su control pediátrico. ¿Que debería ser cada cuánto, doctora? En el primer año de vida es una vez al mes. Muy bien. Y en el segundo año es una vez cada 2 y cada 3 meses, de acuerdo si estamos en el primero o segundo semestre. Y después por lo menos 2 veces al año. Y nosotros hacemos, la sugerencia es como pediatra, hacemos exámenes de rutina. O sea, en la primera consulta, cuando van los nenes, uno hace un ultrasonido de la barriguita. Ahí estamos seguros, ¿hay o no hay nada dentro de la barriga? No hay nada, perfecto. ¿Hay algo? Hicimos una detección temprana. Perfecto. Lo ve el oftalmólogo porque puede ver alteraciones en la retina que nosotros lo vamos a ver muy tardío. Entonces, hay exámenes de rutina que uno puede hacer tempranamente, rutinariamente, una vez al año, no son costosos, no son invasivos, no le van a producir daño al bebé, y podemos hacer detecciones tempranas. Ahora, una vez que ya se ha establecido el diagnóstico, ¿con qué tratamiento se cuenta para estos pacientes? Y sobre todo, ¿qué tenemos en este momento dentro de nuestro estado Mérida en el hospital universitario? El tratamiento para los nenes oncológicos en el hospital, nosotros contamos con la unidad de oncología, que parte de ella es la unidad de oncología pediátrica. El tratamiento básicamente es con quimioterapia y algunos de los nenes, de acuerdo a su estadio, es importante y lo repetimos muchas veces, importante la detección temprana, mejora calidad de vida, disminuye la cantidad de tratamiento que debe recibir y muchas veces podemos obviar cierto tipo de tratamiento como la radioterapia. Nosotros tenemos quimioterapia, tenemos una unidad donde se preparan las quimioterapias, tenemos una campana donde se preparan en todas las condiciones como debe ser la quimioterapia, pero no contamos con radioterapia. Si el bebé necesita radioterapia, tiene que salir del estado. Eso es un dato supremamente importante, porque bueno, incluso a veces teniendo la unidad de quimio, lo hemos tenido que ver, que bueno, también hay cosas que los padres tienen que conseguir y buscar y traer, porque no se cuenta con todos los medicamentos para cumplir. Pero bueno, sobre esto del tratamiento hablaremos en el próximo segmento. Por favor, no olvide mandarnos sus dudas y preguntas a través de nuestras redes sociales y participar a través de nuestros números de teléfono. No se muevan, ya regresamos. Muy bien, continuamos en Conversando con Paula el día de hoy hablando acerca del cáncer en los niños, y en el segmento anterior que hablábamos precisamente de los métodos diagnósticos y del tratamiento, la doctora Frances nos hacía referencia a lo importante que es acudir a esas consultas que en las primeras etapas de la vida debe ser de forma secuencial y recurrente, sobre todo porque se tienen métodos diagnósticos muy sencillos, no invasivos, que son además incluso a veces hasta económicos para el paciente, que si no se tienen en el área pública se pueden hacer en el área privada como un eco y que nos da mucha información. Pero que bueno, cuando se tiene un paciente con una patología oncológica y se requieren de estudios diagnósticos más avanzados como una tomografía o una resonancia, que estos sí son métodos un poquito más invasivos, pero que son necesarios para establecer el diagnóstico, pues bueno, sabemos que dentro del área pública tenemos una limitación. Lamentablemente no contamos ni con tomografía ni con resonancia, por eso es tan importante sensibilizar con que tenemos que ir cada vez más en la búsqueda de esa solución, porque son estudios muy costosos y lamentablemente muchos de estos niños que acuden al hospital universitario son de escasos recursos. Gracias a Dios contamos en el hospital universitario con la parte del tratamiento de quimioterapias, en parte, porque siempre habrá uno que otro medicamento que lo tiene que buscar el familiar, pero que decíamos que en la parte de radioterapia no se cuenta en este momento en el hospital, y que bueno,
¿Cuál es tu experiencia con respecto a las radioterapias y el costo y dónde se trasladan los pacientes cuando tienen estas necesidades? Claro, el traslado del paciente cuando sale del estado no es solamente el costo de la radioterapia. Hay sitios públicos en Venezuela, pero tienes que entrar a una lista. Y esa lista siempre es un poco tarde y no es tan fácil. Y el privado es costoso. Claro. O sea, un tratamiento radiante en privado puede estar entre $3,000 y $7,000. ¡Wow! Pero no es solamente el traslado, no es solamente el costo, claro. Es todo lo que conlleva trasladarse por 4 o 6 semanas, vivir, comer. Estar en un lugar, que es desconocido, movilizarse, o sea, todo eso son costos. Claro. Por eso es que es tan importante que sigamos insistiendo, y aprovecho en este momento para tocarle el corazón de Los Ángeles, porque sabemos que hay muchísimas personas que de verdad se identifican mucho con esta realidad, que tenemos que seguir luchando en que en nuestro Hospital Universitario de los Andes debemos activar el área de radioterapia para nuestros pacientes, principalmente para nuestros niños, que bueno, sabemos lo vulnerable, ¿no? que son y que tenemos que abocarnos a resolver estos problemas tan delicados. Tenemos preguntas, me están pidiendo que demos paso, así es que vamos a escuchar, vamos a darle la oportunidad a nuestros televidentes para que puedan participar a través de sus preguntas. Hola doctores, buen día. Quisiera hacerles una pregunta. Luego de un niño haberse recuperado de su cáncer, ¿cómo debería afrontar su día a día? Un paciente que haya sufrido esa enfermedad, ¿cómo recupera su calidad de vida? ¿Cuál sería lo que me recomendarían? Bueno, para los pacientes que tenemos una tasa de sobrevida relativamente buena, no la ideal, pero sí es buena, que está entre el 50 y 60%. Qué bien. Nosotros llegamos a tener casi un 80% de sobrevida. Qué bueno. En este momento, por todas las condiciones, por la falta de radio, por toda la situación, bajamos un poquito, pero sí hay sobrevivientes. Esos sobrevivientes deben hacer su vida normal. Muy bien. Ellos deben incorporarse a sus actividades, los que van a la escuela deben ir a la escuela. Eso es muy importante, claro. Deben hacer, si tienen tareas dirigidas, si quieren hacer alguna actividad deportiva, deben hacer su vida normal. Claro, porque además es necesario para la sanidad en todos los sentidos, porque esos niños pueden quedar muy golpeados emocionalmente y lo que se debe intentar es regresarlos, como tú dices, a esa vida completamente normal. Claro, pero estuvieron restringidos de mucho, o sea, donde les negaron muchas cosas. Muchas cosas, claro. Y ellos ya deben, o sea, terminaron con sus controles, o sea, es muy importante, tan importante como el tratamiento es hacer los seguimientos y los controles. Eso es fundamental. Y entrar en su vida normal. Su escuela normal, alimentación normal, o sea, sí, lo que todos muchas veces pensamos que pueden comer los nenes que no deberían ser las gaseosas, los pepitos, los lo que es dañino para todo el mundo. Lo que es dañino para todos, o sea, pero ellos deben incorporarse a su vida normal. Normal, muy bien. Y bueno, o sea, de vez en cuando uno les permite que una hamburguesa, un perro caliente hecho en casa. Nosotros cuando tenemos las semanas de quimio, que son las semanas donde tenemos el mayor grupo recibiendo tratamiento, les damos esos alimentos que a lo mejor piensan que están prohibidos. O sea, hamburguesa, perro caliente, y bueno, se consienten un ratico y se les dice que no es que no los puedan comer, sino tienen que ser hechos en casa. Y además no todos los días. Eso, maravilloso. Como debe ser para todo el mundo. Para todos. Es muy importante. Muy bien, vamos a darle paso a una segunda pregunta. Creo que todavía nos queda un tiempecito para la segunda pregunta. Muy buenos días, doctoras. Muy bueno su programa. Mi nombre es Carolina González. Tengo una pregunta. ¿Dónde puedo ir con mi hija para recibir un diagnóstico y el tratamiento de quimioterapia y radioterapia? Muchas gracias y pasen muy buen día. Nosotros estamos en la unidad de oncología, en el Hospital Universitario de Los Andes, en el nivel servicio. Con muchísimo gusto los atendemos. Si es necesario colocar tratamiento, se coloca, teniendo en consideración que radioterapia no tenemos. No tenemos. La verdad es que siempre sobre este tema hay mucho que decir. Es un tema bastante sensible que
hay que tener una calidad humana como la que tiene la doctora Frances Stock, porque puedo decirlo no solo por el cariño que en lo personal tengo, por el respeto, que además tiene años haciendo un trabajo maravilloso dentro del hospital universitario, sin horarios, dicho sea de paso, porque de verdad que la vemos en todo momento allí con sus pacientes y que vemos cómo trabajan no solamente la parte clínica, con todo lo que tiene que ver con tratamientos, con todo lo que tiene que ver con seguimiento, sino que estos pacientes también siempre tratando de darle esa calidad de vida. Incluso vemos actividades muy lindas que promueven, que se conozcan entre ellos, que compartan, que se den cuenta que no son los únicos. Que no son los únicos, que eso es importantísimo, sí. Además, ¿no? Porque la madurez que estos niños adquieren precisamente por esa situación de estrés a tan temprana edad de su vida, pues les permite desarrollar una sensibilidad importante. Y vemos, porque lo hemos visto, ellos van, hacen sus actividades, celebran sus días, la doctora Frances siempre les busca su comidita así bien cuidada, porque lo hemos visto, que cumpla con las reglas y normas mínimas que tienen que tener, de que son sanos, de que son muy higiénicos. Y bueno, de verdad que agradecemos infinitamente el trabajo que haces allí. Damos al paciente esa lección que nos decía al principio del programa la doctora: si lo detectamos a tiempo, hacemos que el niño pase menos eventos traumáticos, sí. y sobre todo tratamientos menos agresivos. Así. Se nos ha agotado el tiempo, así es que bueno, gracias, y seguro que te vamos a volver a traer nuevamente para hablar de este tema. Muchísimas gracias, y bueno, con todo el cariño del mundo para ustedes, con todo el cariño para, bueno, mi familia, que siempre está ahí con los nenes y con ellos, y bueno, con todo el cariño para todos esos pacientes que se lo merecen. Que Dios te bendiga y te lo devuelva en salud para ti y para todos los tuyos, principalmente Amén. A tu mamita. Un fuerte abrazo y bueno, siempre estamos aquí para ustedes en Conversando con Paula. Los esperamos en el próximo programa, que vamos a hablar de un tema que también es serio y es muy frecuente, que es el tema del suicidio. Estará con nosotros la licenciada Verónica Serrano, así es que los esperamos.